Bienvenidos en Contexto, soy Sebastián Salazar y el día de hoy los voy a acompañar para ver un poco lo que ha ocurrido en Colombia, exactamente por qué se han generado estas protestas. Son las imágenes que vemos en las redes sociales, en la prensa internacional, lo que realmente está ocurriendo a nivel generalizado o no. Además, hay que tomar en consideración de que esto se ha dado en un contexto de coronavirus donde ya había bastante tensión en el ambiente. ¿Qué es lo que ha llevado a la sociedad colombiana a este punto, a estas protestas? ¿Cuánta gente ha protestado? Eso después de una pausa. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y el día de hoy, como le hablábamos, como les decíamos antes, toca hablar de las protestas en Colombia, exactamente qué es lo que ha sucedido ahí. Para hablar del tema se encuentra con nosotros el director académico de Libertank Colombia, el señor Juan David García. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Antes de iniciar exactamente en lo que ha ocurrido, la pregunta es ¿qué desató esto? ¿Qué había pasado? ¿Cómo se encontraba la situación en Colombia justo antes de que se desataran las protestas? Bueno, la situación en Colombia, como está pasando en prácticamente todo el mundo con ocasión de la crisis derivada de la pandemia y del coronavirus, es pues crítica en materia de salud y también en materia económica con una crisis social. Teníamos ya registrado a partir del año pasado una caída del 6,8% del Producto Interno Bruto, que es la más grande en la historia de Colombia desde 1975, incluso peor que la última gran crisis que tuvimos en 1999, cuando la economía tuvo un decrecimiento de 4,5%. Hemos tenido un aumento, ya venía previo a toda esta ola de protestas, de la pobreza, que en Colombia había venido disminuyendo en años anteriores hasta situarse alrededor del 40%, estaba por debajo de niveles del 35% y actualmente está en el 42%, es decir, hay 21 millones de colombianos en la pobreza y con la pandemia entraron aproximadamente 3 millones de personas a la pobreza. El desempleo también creció mucho, de niveles del 15% que ya está, o 16% que está en la actualidad, y eso pues genera muchos problemas sociales y económicos. Un crecimiento de la informalidad también que pasó a niveles del 50% después de que estaba por alrededor del 46%, y todo esto se tradujo en que el Estado ha tenido que hacer un enorme esfuerzo fiscal y esto ha llevado a que la deuda externa del país ya esté alrededor del 60% del Producto Interno Bruto, más de 160.000 millones de dólares, y también tenemos un déficit fiscal de 8,6% del Producto Interno Bruto, unos 23.000 millones de dólares. Entonces, este es el contexto que se estaba viviendo en el momento inmediatamente previo a las protestas. Entonces, digamos, ha sido una situación en la que ya había un nivel de tensión bastante palpable, ¿cierto?, en la sociedad colombiana. Ahora, ¿por qué es que se iniciaron entonces estas protestas? ¿Qué fue el chispazo y de qué manera impactó a las distintas personas? Claro, aunque todos estos elementos estaban influyendo, incidiendo, están presentes, digamos que la chispa, la razón que llevó a que esto se desatara fue la propuesta del gobierno de una reforma tributaria, que la trató de disfrazar de solidaridad sostenible, pues cuando realmente los impuestos no son solidaridad. Pero entonces el gobierno presentó esta reforma con además un deterioro de su imagen, que venía pues atado a que hay muchos problemas en el proceso de vacunación. Ese es otro elemento también importante. Apenas el 5% de la población aproximadamente está vacunada a estas alturas. Y entonces esa propuesta de reforma tributaria que incluía algunos nuevos impuestos, no tanto a los niveles medios y bajos, sino a los más relativamente altos, y también incluía a unos aumentos en la base gravable, y también eventualmente se habían comentado la posibilidad de gravar con IVA ciertos productos de la canasta familiar. Entonces, eso todo se sumó para que fuera, digamos, la razón por la cual se lanzaron muchas personas
a las protestas. Estas protestas no pasan de las 300.000 personas, tampoco es que todo el país esté, digamos, protestando, pero sí es cierto que son muy populares y que la mayoría de los colombianos no estaban de acuerdo con esa propuesta. Inclusive el partido de gobierno, el Centro Democrático, le había recomendado al presidente que no presentara esta reforma y aún así la presentaron. Buscaban recaudar una mayor cantidad de dinero, pues porque realmente la situación que les estaba explicando fiscal es realmente insostenible y la reforma se necesita, pero esta fue percibida como muy agresiva y en este contexto presentarla en plena pandemia pues fue el detonante de toda esta movilización, sumado por supuesto a todos estos problemas y al hecho de que hay también intereses internacionales, problemas internos de seguridad, narcotráfico, etcétera, que todo eso confluyó para utilizar eso como excusa. De acuerdo. Ahora, entiendo que la reforma esta se retira, ¿cierto? O sea, deja de estar ahí. Esto, sin embargo, no detiene las protestas. ¿Por qué es que se continúa con las protestas, a pesar de que el cometido principal tal vez era que no se pasara esta legislación? Correcto. Efectivamente, es una excusa, o era una excusa, porque si así fuera, pues una vez se retiraba la reforma, lo normal es que hubieran cesado las protestas. Pero no ha sido así porque hay una lista muy larga de lo que llaman el Comité del Paro, los que están, digamos, representando, se autodenominaron representantes de los que están en este momento protestando, que son integrantes de grupos sindicales, partidos políticos, entre otros, y entonces ya dicen es que no, que ellos quieren una gratuidad en los estratos 1, 2 y 3, o sea, los más bajos para la universidad, acceso a la universidad, eso ya lo tenía la reforma. Que quieren además la desmilitarización, muchos sectores, incluso indígenas, están pidiendo que se acabe o que no llegue a presentarse una fumigación de los cultivos ilícitos en los que ellos algunos están vinculados. Entonces, es una lista de peticiones que llegan, para que se hagan una idea, si la reforma buscaba recaudar 24 billones de pesos, que es aproximadamente unos, ¿cómo podría ser? Unos 90, no, pues una cantidad pues muy considerable. De todas formas, las peticiones de los que están protestando alcanzan más de 80 billones. Entonces, realmente, en el fondo, lo que hay es una agenda para derrocar al presidente Duque o para hacerlo, digamos, debilitar mucho políticamente, para dejarlo condicionado por el tiempo que le queda, porque ya las elecciones presidenciales vienen en el 2022, no hay reelección, entonces quieren dejarlo demasiado condicionado. Él ya está cediendo a muchas de sus pretensiones y de esa manera pues pueden incluso más adelante presentar otro nuevo paro por otras nuevas argumentos, unas nuevas razones y así dejar al presidente debilitado políticamente para que se abra el camino, se pavimente la llegada de un candidato de izquierda. O sea, todo esto terminaría una vez un gobernante de izquierda llegara a Colombia, que el que probablemente ellos quieren es Gustavo Petro. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, y justamente otro de los problemas tal vez, o por lo menos como han llegado las historias a nivel internacional, han sido, digamos, el rol de la policía en estas protestas, ¿cierto? Que además, a veces lo que ocurre también es que por la reacción que hay entre las protestas en sí reaccionan nuevamente, ¿no? Extendiendo la protesta, evoluciona y se vuelve más de lo que era originalmente. ¿Cuál ha sido el rol de la policía? ¿Ha habido digamos, demasiado uso de la fuerza o ha sido siempre todo justificado? ¿Qué fue lo que ha ocurrido ahí? Porque las noticias internacionales son, la verdad, impactantes, por lo menos, ¿no? Claro, a ver, digamos que hay varios escenarios y narrativas que se están presentando a la opinión pública nacional y particularmente internacional. De un lado está la narrativa y la presentación que hace la oposición, que prácticamente pinta al Estado colombiano y al gobierno y a la policía como una policía pues abusadora, como un gobierno dictatorial. Incluso eso pues ha logrado mucho predicamento entre las organizaciones internacionales, algunas como la ONU, que ya incluso se desdijo de parte de las acusaciones contra el gobierno colombiano, pero también hay muchas ONG, muchos sectores que están haciéndole críticas
al uso de la fuerza, pues la manera en la que probablemente se reprimieron estas protestas. Digamos que esa es una parte de la idea y ellos lo que dicen es que están masacrando, dicen nos están matando y realmente pues hay unos casos de unos desaparecidos que pueden llegar a unos 27 casos, hay también casos de unas muertes que pueden también llegar a unos 12, 15 casos de más o menos 5.000 intervenciones de la policía. O sea, de 5.000 hay dentro de la policía 65 investigaciones por casos de posibles abusos, de excesos en el uso de la fuerza, etcétera. O sea, eso lo han utilizado desde la narrativa opositora para magnificarlo y obviamente pues con eso ganar más legitimidad y deslegitimar a su vez al gobierno del presidente. Está por otro lado la narrativa y la posición del gobierno que dice que todo esto es exagerado, que todo esto es mentira, que la policía pues digamos prácticamente no comete estos casos y si hay unos casos se están investigando como sucede en cualquier democracia, en cualquier Estado de Derecho. Y digamos que en la realidad, si ustedes me preguntan pues, y uno percibiéndola es que en Colombia, pues realmente sí tenemos una policía que está enfrentando muchos problemas, que eventualmente puede, cuando se dan este tipo de manifestaciones, miles de personas en la calle, provocaciones y demás, eventualmente, pero no sistemáticamente, no de forma generalizada y no por órdenes superiores, estoy absolutamente convencido, estén ellos pues masacrando pues o digamos atacando de forma deliberada a las personas que protestan, pero sí es posible que se den algunos casos de abusos y de enfrentamientos, incluso la policía en el contexto de las protestas no pueden utilizar armas de fuego y eso ha producido, por ejemplo, que hayan intentado en Bogotá quemar vivos a unos policías en una estación de policía. Bueno, también es cierto que muchas de estas imágenes que se proyectan internacionalmente pueden tener bases reales, pero no se muestran completas. Entonces, yo diría que es verdad que puede haber casos de abusos, hay ya 65 investigaciones, puede que muchos de esos casos sí hayan sido desmanes. Hay también, esto está produciéndose, por ejemplo, en Cali, la tercera ciudad de Colombia, se está produciendo una situación y es que hubo partes de la ciudad donde hay personas de clase media, trabajadora, etcétera, donde llegaron personas a protestar y grupos indígenas armados y entonces salieron civiles armados en vista de que no había presencia de la policía y de la fuerza pública. Entonces hubo, digamos, justicia por propia mano y esto enardeció la violencia en ciertos contextos y parece que hubo heridos. O sea, la situación es delicada, pero no es generalizada, son casos particulares y también es cierto que puede haber excesos de la fuerza pública, pero eso se está investigando y no es claramente no es digamos, una política sistemática, generalizada del gobierno, del Estado contra los que están protestando. De acuerdo. Ahora, antes de irnos a una breve pausa, ¿no? La pregunta que voy a dejar sobre el tapete es, ¿llega básicamente Iván Duque, o cómo llega Iván Duque a las elecciones, ¿cierto? Digamos, el nivel de debilitamiento que esto va a generar probablemente impide que haga mayores cambios en lo que resta de su gobierno, me imagino. Usted me dirá. Pausa, volvemos con eso. Estamos de vuelta aquí en Contexto y estábamos hablando de la situación en Colombia, las protestas, qué es exactamente lo que se ve, si es que lo que se nota o lo que llega a las agencias internacionales de noticias es lo que se está viviendo. Estamos hablando del tema con el director académico de Libertank Colombia, Juan David García, y la pregunta que dejábamos antes de irnos a la pausa era ¿cómo queda el gobierno de Iván Duque después de esto? ¿Y podrá implementar las reformas que le quedan por hacer todavía? O, digamos, básicamente le toca esperar nomás, esperar a que acabe el gobierno y salir del tema. Bueno, pues empiezo por la última parte. Probablemente el gobierno sí va a lograr pasar algún tipo de reforma porque es que el país, digamos que como les decía, tiene un déficit fiscal muy grande, peligra el grado de inversión de Colombia. Y es necesario, pero sí es posible que sea una reforma más modesta.
más o menos la mitad de lo que estaba proponiéndose en la original. Entonces, ahí sí se puede ver, digamos, que el gobierno va a tener con qué llegar a esto. Hay partidos que ya han mostrado esa disposición y todo esto le van a añadir una serie de, digamos, de concesiones a este comité del paro, que no ha sido elegido por nadie, pero al fin y al cabo ellos ya se han alzado como supuestamente los representantes de todo el país. Les decía que estaba protestando en las calles menos del 0,5% de la población colombiana, que son 50 millones. Pero también ha habido muchos casos de violencia y eso pues ellos también han perdido mucha legitimidad entre la población. Más o menos el 70%, según una última encuesta de la población, no está de acuerdo con los bloqueos de vías que se están produciendo en el contexto de estas protestas. Pero más o menos entre un 50-60% de la población sí está de acuerdo con que se retirara la reforma tributaria. El gobierno queda muy debilitado. Ya perdió 2 ministros, o sea, perdió el equipo económico del gobierno con el ministro de Hacienda o de Economía, Alberto Carrasquilla, que fue el que presentó esta reforma y que tiene unos altísimos niveles de impopularidad, fue el que más se desgastó. También acaba de renunciar, es una noticia muy reciente de hoy, de la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, que precisamente porque al parecer el gobierno y el presidente la regañó por esta imagen internacional en parte distorsionada, porque pues hay aspectos reales, pero hay aspectos exagerados y que tienden a debilitar la imagen de Colombia, a deslegitimar a su gobierno, a sus instituciones democráticas representativas, y eso es una labor de la política exterior colombiana y ahí no se hizo ni se tuvo pues el suficiente cuidado para reaccionar y para mostrar la realidad con videos y demás de que estas marchas además están infiltradas por el narcotráfico, desde Venezuela también, que hay un interés clarísimo por desestabilizar a Colombia. Entonces, el gobierno del presidente Duque claramente queda muy debilitado. En las encuestas tiene menos del 30% del apoyo popular. Internacionalmente también ya ha perdido mucho en organismos internacionales, también frente a distintos gobiernos, particularmente con el gobierno Biden. Parece ser que a través del expresidente Juan Manuel Santos hay unos acercamientos con el gobierno Biden, también a través de la Embajada de Colombia en Estados Unidos, porque a ellos tampoco les interesa que Colombia caiga en el lado de Petro, que eso sería pues terrible para la región en general y en particular pues para Estados Unidos y sus intereses. Y el presidente pues probablemente si ya vuelven más paros pueden pasar varias cosas. O el gobierno ya aprende de estas lecciones de este paro y aprende a manejarlos y digamos gana preparándose para este tipo de situaciones y que no se salgan de control, mantener el orden, la autoridad, no permitir el bloqueo de vías, etcétera. O vuelven con más fuerza si no se avanza rápidamente en la recuperación económica que está atada también al proceso de vacunación. Entonces el gobierno tiene que atender muy rápidamente esos frentes para poder reaccionar y evitar que cuando vuelvan a llegar estos paros que se estaban produciendo desde el 2019. En el 2019 también tuvimos unas protestas nacionales muy numerosas, pero no tanto como estas ni tan violentas como estas. Entonces, lo que posiblemente puede pasar en un futuro cercano es que vengan nuevas protestas, nuevas manifestaciones, pero ya dependiendo cómo el gobierno estará preparado y cuál será su margen de maniobra. Pero muy probablemente el próximo gobierno o en las elecciones no va a ser alguien exactamente de la línea del presidente Duque, porque es una línea que en general en Colombia ya está muy desprestigiada. Es la línea del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y ya, digamos, ellos podrían formar parte de una coalición de partidos de diferentes matices, de centro derecha, que podría eventualmente derrotar a Petro. Pero por ahora no parece que estén, pues, digamos, ellos en el liderazgo de ese bloque gubernamental o oficial. De acuerdo. Ahora, para cerrar, muy corto,
¿Hay preocupaciones ahora de que por las protestas haya mayores infecciones de coronavirus? ¿Se está hablando de eso o digamos, o no? Corto, por favor. Sí, claro, se ha acusado a todos estos de las movilizaciones de ser irresponsables porque efectivamente hay casi una situación de colapso en las principales ciudades, en Medellín, Bogotá, y entonces eso también ha hecho que ellos pierdan mucha legitimidad y probablemente sí puede haber un rebrote que ya veníamos, precisamente cuando empezaron estas manifestaciones, ya había una ola nueva de coronavirus, ahora puede incluso incrementarse más, entonces es una situación realmente delicada. Okay, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, vamos a estar entonces al tanto de lo que ocurra y si más desarrollos hay, podemos contar con usted más adelante. Muchas gracias. Claro, cuenten con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con la reflexión final del programa. Estamos de vuelta con la reflexión final del programa y así, y como nos ha dicho nuestro invitado, no hay que tomar las imágenes que a veces vemos por redes sociales en la prensa internacional como una cuestión generalizada. Es cierto que hay conatos de violencia y es cierto que ha habido tragedias en estas protestas, pero también es cierto que no ha sido el impacto como tal vez se ha visto. Ahora bien, esto y estas protestas han dejado al gobierno de Iván Duque muy debilitado y probablemente no se vayan a poder hacer las reformas que se quieren hacer en lo que le resta de gobierno hasta el próximo año, básicamente. De esta manera queda una preocupación, ya que las reformas son los que en teoría tendría que ser, claro está, si es que son exitosas, que la sociedad por lo menos se pueda recuperar de una de sus crisis económicas más fuertes. Hay que tomar en cuenta además también la situación social generada por el coronavirus y además ahora el peligro que siempre hay cuando hay esas aglomeraciones justificadas o no estén, pero el peligro que siempre hay ahora por los rebrotes de coronavirus. Con eso terminamos a esta hora el programa, no sin antes decirles que nos puede buscar en YouTube, solo tiene que poner en contexto y nos va a encontrar de todas maneras. Tenemos de todo, tenemos de gastronomía, tenemos de fútbol, tenemos de economía, tenemos de pensiones, tenemos de sistemas políticos, socialismo en el siglo XXI, todo lo que se le ocurra. Nos vemos. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.